risa serena, casi provocadora. Keiko, en cambio, llevaba una chaqueta blanca, símbolo de pureza y control, pero sus ojos brillaban con determinación. Ella tomó la palabra primero. Presidente Bukele, dijo, sin titubear, usted ha construido un país donde el miedo cambió de dueño. Antes lo tenían los criminales, ahora lo tienen los ciudadanos que temen hablar. ¿Es eso libertad? ¿O es simplemente otra forma de dictadura? El público murmuró. Algunos aplaudieron tímidamente, otros guardaron silencio. Bukele esperó unos segundos, mirándola con calma. Luego se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Señora Fujimori, si quiere hablar de miedo, hablemos de su país. El Perú lleva décadas atrapado entre corrupción y promesas vacías. Yo no encarcelé a la gente por pensar diferente. Yo encarcelé a quienes destruyeron miles de vidas. ¿Eso le parece dictadura? La cámara hizo un primer plano de Keiko. Ella frunció el ceño, pero no se movió. Lo que usted llama justicia, otros lo llaman abuso de poder, replicó con firmeza. Usted construyó una prisión gigantesca y llenó las redes sociales de propaganda. Pero las cárceles no eliminan las raíces de la violencia. Solo la esconden. Bukele alzó ligeramente la voz, sin perder el control. La diferencia, señora Fujimori, es que mientras ustedes debaten sobre teorías, nosotros actuamos. En El Salvador ya no se mata a niños en las calles. Las madres ya no lloran por la noche. Dígame, ¿cuántas vidas ha salvado usted con sus discursos? Un murmullo recorrió la sala. El moderador intervino para intentar calmar los ánimos, pero ya era tarde. El primer choque de ideas había encendido el fuego del debate. Keiko respiró hondo, cerró brevemente su carpeta de notas y murmuró algo que los micrófonos alcanzaron a captar. Entonces usted cree que el fin justifica los medios. Bukele sonrió apenas. No, señora. Creo que el fin revela quién tuvo el valor de actuar y quién solo supo hablar. El público estalló en aplausos divididos. Los dos líderes se observaron fijamente, sin pestañear, mientras las luces del estudio se intensificaban. El verdadero debate apenas había comenzado, pero ya todos sabían que aquella noche quedaría grabada en la historia política de América Latina. El aplauso se fue apagando poco a poco, pero la tensión seguía viva. Las luces del estudio brillaban con una intensidad casi incómoda. En las primeras filas, asesores, diplomáticos y analistas políticos tomaban notas frenéticamente. Afuera, en las calles de Lima y San Salvador, millones seguían la transmisión en pantallas gigantes. Aquella no era una noche más. Era el enfrentamiento de dos visiones del poder. Keiko Fujimori respiró profundo, se acomodó en su silla y levantó la voz con una mezcla de firmeza y dolor contenido. Presidente Bukele, usted habla de proteger vidas, pero ¿qué pasa con la dignidad? ¿Qué pasa con los derechos de los que callan por miedo? Su país está lleno de historias que no llegan a la prensa. Madres que buscan a sus hijos detenidos sin juicio, jóvenes que desaparecieron sin que nadie pregunte por ellos. ¿Eso también lo llama libertad? El público se removió. Algunos periodistas intentaban captar su tono, otros enfocaban el rostro sereno de Bukele. El presidente, sin levantar la voz, respondió. Señora Fujimori, usted no está hablando de hechos, está repitiendo lo que dicen sus asesores. En El Salvador no hay desaparecidos políticos, hay criminales que finalmente enfrentan consecuencias. Lo que a usted le parece duro, a nuestro pueblo le parece justicia. Keiko golpeó suavemente el atril con la palma abierta. Justicia sin límites es tiranía, señor presidente. Exclamó. Usted convirtió el miedo en herramienta política. Hoy, cualquiera que lo critique en su país es tachado de enemigo del pueblo. Usted encierra cuerpos, pero también silencia voces. Por primera vez, Bukele mostró un leve gesto de incomodidad. Se pasó la mano por la barba y sonrió, como quien intenta mantener la calma ante una provocación. Veo que estudió bien mis métodos, señora Fujimori. Quizás por eso teme tanto que funcionen. Porque si funcionaran en el Perú, su clase política ya estaría en prisión. El público reaccionó con un murmullo de sorpresa, seguido por risas nerviosas. Keiko lo miró fijamente, sin bajar la vista. No se equivoque conmigo, señor Bukele. Yo no le tengo miedo a usted, ni a su estilo de gobierno. Lo que me preocupa es el ejemplo que está dando. Jóvenes de toda América Latina lo ven como un héroe, sin saber que detrás de su imagen moderna hay un hombre que concentra todo el poder en sus manos. El moderador intervino. Por favor, mantengamos el orden. Señora Fujimori, tiene 30 segundos para cerrar su réplica.
Keiko levantó el dedo índice, como si hablara directamente al público y no al presidente. Las democracias no mueren con tanques, señor Bukele. Mueren con aplausos. Y hoy, usted está recibiendo muchos. El silencio fue absoluto. Incluso las cámaras parecieron detenerse. Bukele la observó con una mirada más seria que antes, y cuando habló, su voz sonó más baja, pero más firme. Y sin embargo, señora Fujimori, a veces los pueblos aplauden no a su verdugo, sino a quien los libera de él. El público explotó en aplausos. Unos de pie, otros indignados. Keiko bajó la vista por un segundo, luego la levantó con determinación. Aquel golpe había dolido, pero no había terminado. El moderador anunció una breve pausa, pero las cámaras siguieron grabando sin que ellos lo notaran. Bukele y Keiko intercambiaron miradas frías mientras los técnicos se movían entre luces y cables. Ella se acercó unos centímetros y, casi en susurro, dijo: «Usted cree que ganó este debate, pero todavía no me ha escuchado hablar de su otra cara, la que esconde detrás de las prisiones y los discursos». Bukele respondió sin apartar la mirada: «Entonces hágalo, Keiko. Pero recuerde algo, yo no tengo miedo de mis sombras, solo de los que no soportan la luz». El moderador levantó la mano. «Continuamos en 3, 2, 1». Las luces volvieron a subir, el público se alzó de nuevo, y el tercer bloque del debate prometía lo que todos esperaban, el momento en que las verdades ocultas saldrían a la luz. Las luces del estudio volvieron a encenderse con una intensidad nueva. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable. Los rostros del público mostraban una mezcla de expectación y desconcierto. Era evidente, algo grande estaba por suceder. Keiko Fujimori levantó la vista hacia el moderador, quien apenas alcanzó a pronunciar su nombre cuando ella, sin esperar turno, habló directamente a las cámaras. «Quiero aprovechar este momento para mostrar algo que los salvadoreños, y el mundo, merecen saber». Abrió su carpeta lentamente. Dentro había un conjunto de documentos y fotografías impresas. El sonido del papel al deslizarse sobre el atril resonó en el silencio del estudio. Bukele, sin moverse, la observó con una expresión que mezclaba serenidad y advertencia. «Durante años», continuó Keiko, «usted ha dicho que el CECOT, esa gigantesca prisión de alta seguridad, fue construida para liberar a su país del crimen. Pero tengo aquí pruebas que indican otra cosa. Documentos que revelan que la empresa que construyó el complejo está vinculada a un fondo privado registrado en Panamá, cuyo principal inversor, hizo una pausa larga, es un familiar suyo». El público estalló en murmullos. Los periodistas comenzaron a levantar sus teléfonos, los flashes iluminaron el set. El moderador, nervioso, trató de intervenir. «Señora Fujimori, le recuerdo que las acusaciones sin fundamento». «No son sin fundamento», interrumpió Keiko con firmeza. «Estos papeles tienen sellos, firmas, transferencias. ¿Por qué nunca se investigó el origen del dinero que financió la construcción? ¿Por qué el contrato fue declarado confidencial por 10 años?» Bukele permaneció inmóvil. La cámara hizo un primer plano de su rostro, los ojos entrecerrados, los labios apretados. Luego, lentamente, tomó el micrófono. «Veo que ha venido preparada para un espectáculo, señora Fujimori. Pero se le olvidó un detalle». Sonrió apenas. «Ese fondo al que usted se refiere pertenece a un consorcio público-privado con inversores de 5 países. Y sí, uno de ellos es un primo lejano mío. ¿Y sabe por qué? Porque en El Salvador ya nadie quería invertir. Ni los bancos, ni las constructoras. Solo quienes aún creían que un país podía renacer entre las ruinas». El público se dividió. Algunos aplaudieron, otros abuchearon. Keiko, sin retroceder, contraatacó. «¿Y entonces se trata de fe familiar, no de transparencia institucional? Usted construyó la cárcel más grande del continente, pero parece que los muros no son solo para los criminales, sino también para las verdades». Bukele dio un paso adelante, con el rostro endurecido. «¿Y usted, señora Fujimori, me habla de transparencia? Su apellido está asociado con décadas de corrupción, lavado de dinero y represión. Si alguien aquí debería explicar el origen de los fondos, no soy yo, es usted». El público reaccionó con un murmullo ensordecedor. Keiko apretó los labios, pero no se detuvo. «Mi pasado está en los tribunales, señor Bukele. El suyo todavía no». El silencio que siguió fue absoluto. El moderador miraba de un lado a otro, impotente. Las cámaras enfocaron los rostros tensos de ambos líderes. Bukele respiró hondo,
Se acercó al atril y habló en un tono que parecía más íntimo que político. Tal vez tiene razón. Tal vez el poder deja manchas en todos. Pero al menos, en mi país, las calles ya no están manchadas de sangre. Esa frase cayó como un golpe seco. Keiko lo observó con una mezcla de rabia y tristeza. A veces, señor Bukele, respondió suavemente, la sangre no se ve, pero sigue ahí, detrás del miedo. El público quedó en silencio. En ese momento, una cámara lateral captó un detalle, una gota de sudor resbalando por la sien de Bukele. No era miedo, era tensión pura, la de alguien que se sabe rodeado, pero que no cede. El moderador anunció la última ronda del debate. Señor Bukele, señora Fujimori, la siguiente pregunta será sobre el futuro de América Latina. Ambos asintieron, aunque ninguno escuchaba ya al moderador. Sus miradas se habían convertido en una batalla silenciosa. Dos voluntades enfrentadas, dos maneras de entender el poder, la del orden absoluto y la de la duda moral. Las luces bajaron ligeramente, la música de fondo marcó el cierre del bloque. Y mientras los técnicos preparaban el último segmento, el público entero sabía que el próximo intercambio no sería político, sería personal. El último bloque comenzó con un silencio tan profundo que podía escucharse el zumbido de las luces del estudio. Ambos líderes, cansados pero firmes, se mantenían frente a frente. Habían pasado casi 2 horas de confrontación sin tregua. El moderador, con voz baja, anunció el tema final. Última pregunta de la noche. ¿Cuál es el futuro del liderazgo en América Latina? Keiko Fujimori fue la primera en hablar. Se levantó lentamente, caminó hacia el centro del escenario y se dirigió al público, no a Bukele. El liderazgo, dijo, no se mide por la cantidad de cárceles que construyes, ni por los enemigos que derrotas. Se mide por la capacidad de escuchar. En mi país, y en el suyo, hemos sufrido el mismo error, líderes que se creen elegidos por Dios para salvarnos. Pero nadie tiene ese derecho. Ningún presidente, ningún partido, ningún hombre. El público la escuchaba en silencio. Bukele la observaba con las manos entrelazadas. Keiko continuó, ahora mirando directamente hacia él. Usted, presidente Bukele, ha devuelto el orden, sí. Pero también ha creado una generación que teme hablar. Cuando la gente deja de cuestionar, cuando un líder deja de ser criticado, la democracia deja de existir. Y eso, hizo una pausa larga, es más peligroso que cualquier pandilla. Bukele respiró hondo. Su mirada cambió, menos desafiante, más humana. Se acercó al micrófono y habló con un tono inesperadamente calmado. ¿Sabe algo, señora Fujimori? Durante años nadie creyó que El Salvador podía levantarse. Nos llamaban el país de los muertos, el país perdido. Si para resucitar a mi pueblo tuve que convertirme en el villano de otros, lo acepto. Pero prefiero ser el villano de la historia que el testigo de su destrucción. El público reaccionó con un murmullo intenso. Keiko lo miró, sorprendida. Él siguió hablando, esta vez con más emoción. No me creo Dios, señora. Pero cuando uno ve niños caminando sin miedo por las calles por primera vez, entiende que el liderazgo no siempre se trata de ser amado. A veces, se trata de cargar con el odio de todos para que otros puedan vivir en paz. La sala estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, otros permanecieron inmóviles, sin saber si aplaudir o reflexionar. Keiko lo observó en silencio, con un gesto difícil de descifrar, mezcla de respeto y resignación. Quizás, respondió ella suavemente, el problema no es creer en el orden, sino olvidar el alma del pueblo mientras lo imponemos. Bukele asintió levemente. Por primera vez en toda la noche, sus miradas no fueron de confrontación, sino de reconocimiento. El moderador cerró el debate con voz solemne. América Latina ha sido testigo de un encuentro histórico. 2 visiones, un mismo continente. Que el futuro decida quién tuvo la razón.